mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hacer algo que nos gusta hacer siempre, después de los parones, sobre todo aprovechando con las últimas jornadas de liga, algo que si seguir el canal de hace tiempo lo habéis visto todas las temporadas, que es la clasificación de la segunda vuelta, que sobre todo viene muy bien para ver tendencias, para ver equipos que han mejorado mucho en la segunda vuelta, para ver otros equipos que no han arrancado bien y que han acabado mal la temporada, y también equipos, como el caso, por ejemplo, del Barcelona, que ha ganado todos los partidos de la segunda vuelta y que seguiría igualmente líder absoluto de la competición. Pero bueno, vamos a intentar ver un poquito tendencias de la clasificación que tenemos en la parte izquierda, que es la clasificación actual de la liga completa, y luego la de la derecha es cómo estaría solo en la segunda vuelta, que se ha disputado para cada equipo 10 partidos, y ahora veremos también, pues, en cada uno de los casos cómo les ha ido, ¿no, Julia? Al final es algo que a mí me gusta mucho hacerlo porque al final viene muy bien también para entender un poco cómo llega cada equipo a final de temporada. Equipos que han empezado bien la temporada y han acabado luego con más dudas, y otros que al contrario, que igual empezaron con más problemas y luego, por ejemplo, como el Granada, está haciendo una segunda vuelta absolutamente espectacular. Sí, efectivamente, el ejemplo más claro es el Granada, ¿no? Que en las últimas jornadas sí que destacamos lo bien que está el gran arranque de 2026 que hicieron, porque era un equipo que a principio de temporada nos dejaba dudas, además pues un poco con la sombra del año pasado de a ver si van a conseguir mejorarlo, y parece pues que sí, que lo están haciendo con creces, o sea, llevan un 2026 espectacular, y es muy interesante, yo creo, este formato de pues comparar un poquito las dinámicas de cada uno de los equipos. Pues, por ejemplo, el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pues ahora que para dos de ellos ya se ha acabado la Champions, pues ver un poquito cómo están rindiendo sin ese partido extra cada semana. En Copa de la Reina, pues un poco más de lo mismo, pues tanto a Badalona como Costa de Tenerife también, cómo les ha podido afectar ese partido extra, y sobre todo también en la parte de más baja de la clasificación, ¿no? Quizás pues ver ese plus que le está metiendo el Dux, que también es un equipo que lo hemos mencionado mucho, que siempre competía, pero que no terminaban de llegar los resultados, las victorias. Y ahora en esta segunda vuelta parece que por fin ya consiguió una primera victoria, creo que fue contra el Alama, Ujú. y ahora pues ha conseguido la segunda, encima ha sido la primera en casa. Entonces, pues bueno, son cambios de dinámicas que también afectan un poco a la clasificación un poco ficticia, digamos, ¿no? Sí, Porque no solo cuenta lo que hagas a partir de la claro. jornada 16, Es sino un el poco trabajo ese también, de por eso, como antes. has dicho, ¿no? Para ver un poquito las diferencias. Obviamente, pues lo que pasa en la derecha no tiene nada que ver con lo que hay en la realidad, que es lo que pasa en la izquierda, pero sí que se ve casos que equipos que mejoran, otros que empeoran, otros que siguen igual, otros que si fuera solo la segunda vuelta, por ejemplo el caso de Leibar, tenían muy, muy difícil la salvación, pero como la primera mejor vuelta de su historia, consiguieron de momento mantener la categoría. Muchas gracias por aquí a Iván y a Ani Rodríguez por estar aquí. Muchas gracias especialmente a Ani por suscripción ya con 11 meses. Muchísimas gracias por ese apoyo. Casi un año con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y vamos a comenzar precisamente por la parte de abajo, que creo que es la parte donde quizá hubiera más debate, porque Alhama y Levante, que digamos son los equipos que descenderían, en la segunda vuelta, el Alhama evidentemente sería el último, porque no sumaba ningún punto, y de hecho hasta la última parte de esta temporada no consiguió marcar ningún gol en la segunda vuelta. Y luego el Eibar, que está con un solo punto, conseguido además en la última jornada, la jornada 25 contra el Tenerife. Son los equipos que, bueno, pues no mantienen la categoría. Aún falta, evidentemente, para que mejoren. En caso del Eibar, sobre todo, que es el más paradigmático de todos, porque no queda jugar contra el Alhama, contra el Levante y contra el Dux, que si los consiguiera ganar, pues probablemente todo mejoraría muchísimo más. Muchas gracias también a Agustín Toki por ese grandísimo apoyo. Ya 29 meses. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y enhorabuena, ya en directo pues se gana ascenso a Primera División con el Alavés. El año que viene ya podemos hablar todos los días aquí, por supuesto, del Alavés. Ojalá que haga una muy buena temporada. Muchísimas gracias por el apoyo y también por el comentario que dice precioso el blog de Julia. La verdad es que yo no voy a ser quien diga lo contrario. Fue una maravilla el trabajo que hizo. Además, ella sola, porque si le hubiera acompañado, pues hubiera sido incluso mejor. Pero con Bueno, ella desde sola hizo desde la fantástico. distancia, sí, Eso sí. sí, le di apoyo moral y alguna idea, pero la verdad es que todo lo hizo ella. Pues como vemos, al final el Levante sí que mantenía la categoría, está con 3 puntos en la segunda vuelta, y sobre todo lo que me sorprende bastante, viendo un poquito la parte baja, es el Dux, que tendría una decimosegunda posición empatado a puntos con el Madrid. Un Madrid que ha hecho una segunda vuelta bastante flojita.
porque estando en la liga actualmente en la posición décima, en la segunda vuelta solo 8 puntos. También aquí hay algo que poner un poco sobre la mesa, que es si fue buena idea o no echar a Javier Aguado, porque con él estaban en la zona media alta de la clasificación y sumó 23 puntos y Sánchez Vera ha sumado 8. Sí, a mí es un caso que me llama bastante la atención, o sea, pero más que si fue o no una mala o buena decisión, o sea, con José Luis Sánchez Vera yo creo que también es un gran acierto por parte del club de Fuenlabrada, pero sí que llamaba un poco la atención el hecho de el equipo no iba tan mal, o sea, vale, sí, encajó un 12-1 contra el Barça, pero es que es lo que comentamos un poco en el análisis de ese partido, que es que puede ser lo normal. O sea, como tú tengas un mal día y el Barça te pille desatado, pues te puede pasar. Y bueno, pues fue algo que acabó pasando, pero no estaba jugando mal. Y ahora en la segunda vuelta yo creo que sobre todo le están pasando factura las lesiones y la venta de una jugadora bastante importante en el centro del campo como era Malú Marceto. Bueno, en el centro del campo y en la delantera, que Sí, alguna vez la vimos ahí también. Entonces, pues claro, las lesiones, Anita Marcos ha estado tiempo de baja también, ahora Ángela Sosa, que para mí es una jugadora fundamental, lo ha estado siendo durante toda la temporada, las dos últimas jornadas, tanto Alegra como Alba Ruiz. O sea, la verdad es que se le están juntando varias cositas que le están dificultando mucho esta segunda vuelta. Entonces, sí que puede ser llamativo. O sea, el caso del entrenador, el cambio del entrenador, para mí, o sea, no es que fuese un problema del entrenador, sino que no se daban los resultados. O sea, era el estilo de juego. Yo creo que estaba interiorizado, pero los resultados no estaban siendo malos. Ahora, pues, seguramente con Javier Aguado creo que estos resultados estarían siendo, si no los mismos, muy parecidos, si el problema son las lesiones, que bajo mi punto de vista es así. eso es. Sí, a ver, yo en su momento lo dije también, que creo que echar a Javier Aguado deportivamente no había una justificación, porque el rendimiento del equipo era bastante bueno. Parece que contra el Barça, que además fue el último partido de primera vuelta, bueno, pues fue doloroso, un 12-1, pero es que el Madrid ha encajado, por ejemplo, derrotas más duras que la del Barça, que es el 1-6 contra el Deportivo, por ejemplo, que es un Sí. partido que no debes esperar un resultado como ese. Que te gane el Barça 12-1, pues bueno, tienes un mal día y te meten 12 el Barça, que está además ese partido a un nivel brutal. Pero que te metas en el Deportivo y en tu casa, eso ya sí que es mucho más sangrante. Yo la verdad es que no creo que esté haciendo un buen trabajo el Madrid en esta segunda vuelta y los resultados así lo indican. Está con 8 puntos, empatado con un Dux Logroño, que justo lo contrario. Llegaba al parón de selecciones, bueno, parón de selecciones, al final de la primera vuelta en descenso, en esa posición decimoquinta. Además venía justo de perder, porque recordemos que en la primera vuelta acabó con un Dux Levante, que ganó un Levante 2-3, y luego el Dux Logroño estuvo jornadas sin ganar hasta que llegó ese triunfo ante la Lama Balsámico y lo que va a la segunda vuelta son 8 puntos, son 2 victorias y 2 empates y bueno, pues esa posición que de momento pues se mantiene fuera del descenso y además últimamente con esa victoria ante el Sevilla y el empate contra la Real con 5 de margen sobre la Lama y 6 sobre el Levante, que es un margen conseguido en la segunda vuelta, como veis, pues 5 puntos sobre el Levante de los 6 que tiene y sobre la Lama 8 puntos de ventaja que antes tenía de desventaja, así que gran segunda vuelta la del equipo de Riojano hasta ahora. En el caso del Levante, bueno, un poquito mejor, pero bueno, tampoco es que sea una segunda vuelta fantástica, 3 puntos solo cuando llegaba al final de la primera vuelta con 5, no es tampoco algo maravilloso, pero evidentemente más preocupante era el Eibar y el Alhama. El caso del Eibar llevaba con 17 puntos al final de la primera vuelta, la mejor de su historia, y ahora mismo está con 18, solo un punto en 10 partidos, y además conseguido últimamente, y que, bueno, pues le tiene fuera del descenso, pero no tan lejos como estaría de haber tenido una progresión un poquito más normal en la segunda vuelta. Y luego el caso de la Lama, que llegaba al final de la primera vuelta con 9 puntos y sigue igual. En lo que va de año no ha ganado ningún partido, marcado muy poquitos goles y está ahí con 0 puntos, que bueno, aún se puede salvar por la primera vuelta que hizo, pero la segunda la verdad es que ha sido muy floja. Luego hay casos como el de Español, que llevan 28 puntos, se lo acaba de segunda vuelta 12, que es prácticamente lo mismo, una temporada muy regular, quizá menos de lo que esperaba de ellas, porque esperaba que estuviera un poquito por encima, pero aún así la temporada es muy regular y han estado ahí con 12 puntos, igual que el Deportivo, que está de momento con 2 puntos menos, pero la segunda vuelta está empatado con el Español, están equipos un poquito parejos. Luego un caso un poco de final de esta racha, que es el del Sevilla, que está en novena posición de la segunda vuelta y antes del último parón
llegaba en quinta posición, ahora lo hace la séptima plaza. Estas últimas derrotas consecutivas ante el Badalona, ante el Granada y ante el Dux Logroño le dejan en esa novena posición actualmente de la segunda vuelta y la séptima en la tabla general. Que no es que estén muy lejos, pero bueno, sí que se ha visto que en la segunda vuelta, por ejemplo, ha habido equipos por detrás como el Badalona, que subiría a sexta plaza con 18 puntos, una buena segunda vuelta del Badalona. Y luego, por ejemplo, el caso Atlético de Madrid, que lo cuenta un poco con el tema de la Champions, está actualmente quinto y en la segunda vuelta estaría en la posición séptima y eso que ha venido mejorando bastante, porque lleva en Liga 5 victorias consecutivas o 4, si no recuerdo mal, creo que son 5. Creo que son 5, sí. Y antes de esas 5, pues estaba prácticamente en números de Español Deportivo mucho más por debajo. Ha mejorado un poquito la segunda vuelta, aún así tampoco la diría para entrar en Champions, porque los equipos que le sacaban ya ventaja, como por el caso de la Real, le sacaría 6 puntos más, o el Tenerife le sacaría 4 puntos más, que sabemos los que le saca, casi. 4 victorias son del Atlético de Madrid consecutivas en Liga. Hay que sumarle pues la de Copa de la Reina, que es así, que sería ya la quinta en las dos competiciones. Pero sí, o sea, desde luego que es llamativo, por ejemplo, el caso del Atlético de Madrid, que ahora sí que está pues encontrando un poco más ese estilo de juego que quizás pues precisamente por la acumulación de partidos en la Champions, en Copa de la Reina, pues le ha ido acumulando también esos minutos que acaban pesando las piernas. Llamativo el caso como bien decías también, del Sevilla, o sea, habla un poquito de que una mala racha puede ser que te acabe pasando factura ya no en la liga en general, pero sí en esta clasificación ficticia de la segunda ronda, el hecho de que pues, has hecho una gran temporada, pero 3 partidos en los que no has estado fina del todo, precisamente es una mala racha, pues sí que te hacen pues, bajar unos puntos en esa clasificación, recordemos, ficticia, o sea, porque igualmente en la clasificación normal, en la global, sí que son 39 puntos, o sea, bien clasificada, clasificado en un séptimo puesto, en un muy, muy buen séptimo puesto, que bueno, o sea, nada tiene que ver con ese noveno, que sí que sería un poco nos dejaría un poco fríos, creo yo, con la temporada Sí, que ha estado haciendo el Sevilla. y Y que aún podrían sí, ocupar si siguiera esa mala racha, que ojalá que no. claro, eso Pero es. están ahí 7 puntos por encima de Badalona, 4 del Athletic Club, que bueno, esperemos que no sea del caso de que les acaben superando. Claro, o sea, y por la parte de más abajo de la tabla, yo creo que, por ejemplo, equipos como el Alhama, como el Eibar, como el Levante no van a acabar con estos puntos que refleja la clasificación a día de hoy. O sea, se tienen que enfrentar entre Sobre todo ellos. Leibar, yo creo. Claro, el Eibar es que le esperan 3 partidos precisamente contra Contra Dux, Levante, contra Dux y Lama Alama y, en casa, los Levante. tres. Y malo sería que no puntuase ninguno de ellos. Es que yo creo que incluso el Alhama, que a día de hoy es el que tiene peor racha de todos en la segunda vuelta, veo con posibilidades de que por lo menos saque algún empate. O sea, porque lo comentamos de todos y cada uno de los equipos de la parte baja de la Sí, sí, tabla, sí. que están jugando muy bien. Entonces ahí llama más la atención el hecho de qué va a ocurrir en estos partidos directos entre, pues, por ejemplo, Alhama y Eibar, Alhama y Levante, o sea, ¿qué puede ocurrir? Porque, claro, o sea, el Alhama estamos viendo que está también en una dinámica más positiva, por lo menos ya está marcando goles, que le estaba Sí, costando. lo que pasa es que lo positivo es eso, pero lo negativo es que no son Es 10 que el derrotas Levante está bien consecutivas, también. sino que son 17 derrotas consecutivas. Que es que, No, eso claro, sí. es más de una vuelta la que llevan sin conseguir ni un solo punto, porque ya no es simplemente que no ganes, que pues hay veces que falta gol y no ganas partidos, pero es que si siempre encajas y te cuesta marcar gol, es la peor fórmula posible, porque es casi sinónimo de Mm. derrota. Un equipo que marca pocos goles y que encima encaja con facilidad, es lo que le pasa a la Lama que dice por aquí Lule Box que desciende, lo tiene claro. Yo honestamente creo que también. Pero vamos a ver si tiene al final de temporada alguna opción, porque ahora mismo lo tiene muy, muy complicado. 5 puntos. Sí, a ver, Sí. por la primera vuelta están ahí con opciones, pero es que la sensación que me deja a mí es que el equipo ha ido a menos durante la temporada y ya no sé si va a tener opción de reaccionar. Luego el Athletic Club, que está a octava posición, igual que en la tabla actual, temporada bastante mediocre del Athletic. Sin ser mala, porque al final, bueno, pues es verdad que tampoco se puede exigir siempre estar peleando por la Champions con un equipo tan joven, pero no es una temporada buena tampoco. Creo que hay equipos que están por encima de ellas que no son mejor equipo que ellas. Por ejemplo, el Sevilla creo que no es mejor equipo
que el Athletic Club. El Granada tampoco lo es, por muy buena temporada que lleva haciendo Granada. Y el Tenerife está ahí un poco a la par. Entonces, creo que el Athletic Club sí que tiene que mejorar bastante y la segunda vuelta, pues tampoco lo ha hecho demasiado. Sí que ha conseguido, por ejemplo, una victoria muy importante fuera de casa en el día de fuera contra el Real Madrid, pero aún así ha dejado escapar algún punto en casa, incluso bueno, pues ahí está el balance, ¿no? 5 victorias, 5 derrotas, un equipo que no ha conseguido ningún empate y lo que va de temporada, pues sí que había tenido 8 empates en la primera vuelta. Es la segunda vuelta se le ha olvidado un poquito empatar al equipo de Javi Lerga. Luego el Sí, Atlético de pero Madrid lo hemos comentado un poco. Sí, sí. una cosa que llama la atención un poco del Athletic Club es que, sobre todo en la segunda vuelta, ha tenido momentos de lesiones muy Sí, eso sí. importantes y han sabido sobreponerse bastante bien. O sea, que era un equipo que, sobre todo a principio de temporada, le estaba costando mucho encontrar su estilo de juego. A día de hoy parece que lo va encontrando de nuevo. O sea, tuvo una muy buena racha en la primera vuelta, después volvió a generar alguna duda más o menos por Navidades, un pelín después de Navidades quizás, y ahora mismo, pues bueno, volvió a atravesar ese proceso de no encontrar su juego, tener lesiones, pero bueno, estamos viendo que la segunda vuelta, pues 5 victorias, 5 derrotas, sin empates, o sea, un poco los dos extremos, ¿no? Se puede ver así un Sí, es poquito, que en la pero primera vuelta empató 8 veces. En la segunda ni una es vez. que Eso eso. también es. Bueno, al final no sé si ganar mucho más, porque en la primera vuelta ganó 4 partidos. Y ahora lleva 5 ganados, sí, ha ganado uno más. Pero, por ejemplo, se ha dejado puntos en que no ha empatado ningún partido, que los que no ha ganado, pues no ha podido sacar ni siquiera un punto. Entonces, también es complicado poder sumar. Luego seguimos un poquito por arriba. El Badalona Women que está en esa sexta posición de la segunda vuelta con 18 puntos, mejor que el Atlético de Madrid, que el Atlético Club o que el Sevilla. Y que en la tabla está en esa novena plaza con 32 puntos o 35. Recordamos que 35 tiene sumados. Está un poco el tema de si le van a dar esos puntos o no por esa sanción que le impuso la federación en su momento por no llevar médico los desplazamientos. De momento, con esos 3 puntos menos, pues se queda en novena plaza. Con esos puntos podría superar incluso al Athletic Club en esa octava posición en la tabla. Y en la segunda vuelta, muy buen trabajo en esa sexta posición, perdón, con 18 puntos. Y que además 6 victorias, que es un buen resultado. Luego el Tenerife, una segunda vuelta y una temporada muy, muy buena y muy completa. En la primera vuelta sumó 25 puntos, ahora lleva 21. Lo normal es que mejore en la segunda vuelta el rendimiento de la primera, porque aún quedan 5 partidos por delante, uno contra el Barça, es cierto, pero creo que los 5 partidos que quedan por delante podrán sumar más puntos y superar la primera vuelta, que ya fue tremenda, y acabar, pues seguramente en unos 55 puntos, que sería un grandísimo resultado para el equipo tinerfeño. No le daría, creo, para jugar la Champions la temporada que viene, o prácticamente imposible, pero aún así muy, muy buen trabajo del equipo de la segunda vuelta, Yeray Martín, que no olvidemos que acaba la primera vuelta con Eden Maestre, justo hacen el cambio antes de acabar el año y primer partido que hay de liga empatan a uno en la primera vuelta, al final de la primera vuelta con el Deportivo y luego ya en la segunda vuelta con Geray Martín al frente están en esa quinta posición. Luego está la Real, en esa cuarta posición de la segunda vuelta, perdería una plaza. Ahí también se nota un poco la baja de Edna, aunque aún así los resultados son muy buenos. 7 victorias, 2 empates, una derrota. La derrota fue contra el Real Madrid, los empates contra el Dux y contra el Tenerife. Resultados quizás, sobre todo el del Dux, más inesperado. Pero aún así 7 victorias es un buen rendimiento teniendo en cuenta que pierden a la figura principal del equipo, la máxima goleadora, la jugadora que hacía que muchos partidos que costaran sacar adelante los podían ganar. Y aún así, esa cuarta posición en la segunda vuelta, 23 puntos, un buen rendimiento. Así que, bueno, realmente temporada muy regular que también se demuestra que este equipo ha sido capaz de sobreponerse a esa marcha de Edna y mantener una buena dinámica para acabar en esa tercera posición que de momento yo creo que va a ser fija para ellas. Sí, o sea, sería muy raro que cambiasen esa tercera posición. En todo caso, yo creo que sería para conquistar la segunda. O sea, desde luego que para descender a la cuarta no creo que fuese. O sea, y sí, estoy de acuerdo contigo en que se ha notado un poquito la baja de Edna, pero igualmente han sabido suplirla a pesar de no tener una 9 pura rematadora como puede ser Edna. O sea, estamos viendo cómo una Lavollez pues está haciéndolo muy bien también en ese aspecto ofensivo, quizás sea la que más se pueda destacar en ese ámbito, ¿no? Y bueno, o sea, también destacar que yo creo que es importante en este análisis que quedan todavía 15 puntos por delante, o sea, que estamos diciendo, bueno, han conseguido pues la mitad
Sí, no, que, de o hecho hay sea, equipos que han mejorado bastante, otros equipos que están cerca de conseguir el resultado. En caso de la Real, pues le faltan partidos, consiguiendo 3 victorias más, mejoraría la primera vuelta. Lo pueden conseguir porque lo que claro, queda es que de año les queda duros así, Barça y Atlético de Madrid, pero el Atlético me dice en casa, por ejemplo. Así que bueno, sumando 3 victorias más ya sería mejor la primera vuelta, que ya era una primera vuelta realmente muy buena. sí, 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 o sea, totalmente. Entonces, eso, o sea, recordar eso, que estamos haciendo este análisis a falta de 5 jornadas para que Eso termine la es. segunda vuelta, o sea, que hay equipos pues que estamos diciendo, bueno, pues han hecho una buena segunda vuelta, todavía es que pueden Sí, sí, mejorarla sí. más todavía. Eso, Hay equipos que entonces, la pueden mejorar y hay equipos que, por ejemplo, el caso de Leibar que hemos comentado antes, que de una segunda vuelta hasta ahora bastante floja o mala, podría acabar siendo una segunda vuelta, bueno, pues decente. Ahora sí, por o sea, ya aquí... no podrían mejorar, por ejemplo, la primera, No, que la primera, fueron bueno, 17 la primera puntos ya no. y tienen ahora mismo Sí, uno solo en la segunda, entonces, como mucho sumarían 16. 16, Un, que un un pleno de 5 de victorias. 5 complicado de ver, ¿no? Pero bueno, aún así, con que sumen 2 o 3 victorias o con una o dos, yo creo que es suficiente para mantener la categoría. Sí, Hablaba por aquí Lule Box del Athletic, que pasar de cambio de entrenador seguido, no sé si ponerlo como una causa de esto. Sí, al final el cambio de entrenador creo que no ha sido, al menos se está viendo buen resultado por parte de Javi Lerga. Creo que el equipo con David Aznar, 2 temporadas consecutivas muy buenas. Al final no lo ha conseguido igualar Javi Lerga en la primera temporada. También es cierto que tuvo esa pretemporada tan complicada, con jugadoras que llegaron tarde, con lesiones, y empezó la temporada muy mal. El Athletic Club, veremos la temporada que viene si sigue larga, si hay cambios en la plantilla, que parece que los va a haber, y luego también son capaces de mejorar, sobre todo algunas posiciones, que es complicado por lo de siempre, por ese mercado tan limitado que tienen, pero que al menos, por ejemplo, la falta de gol debería intentar pulirla de alguna manera. En el caso del Badalona, quizá por aquí Luis Box, es un equipo que nunca hace las cosas mal. Bueno, a ver, el Badalona es un equipo que tradicionalmente, que yo recuerdo mucho estas clasificaciones de la segunda vuelta, siempre era un equipo que iba para abajo. Era un equipo que empezaba bien la temporada, empezaba quinto, sexto, séptima posición, y en la segunda vuelta se iba para abajo, pero vamos, con un azucarillo. Este año pasado estuvo cerca de bajar, no bajó porque empató al Valencia la penúltima jornada, pero como ese partido lo gana el Valencia, ojito que sí van a segunda división, finalmente mantuvo en la categoría, y este año una segunda vuelta mucho mejor que la primera, llevan ya 18 puntos de la segunda vuelta, si mejoran un poquito más, pues lo dejarían mucho mejor, pero ya mejorar la primera vuelta que fueron 14, así que por esa parte muy buena segunda vuelta del equipo de Mar Ballester, que ha mejorado mucho lo de la temporada pasada y la anterior, que yo creo que es un equipo que siempre comentábamos lo mismo, de que empezaba muy bien y luego se caía. Este año no. Este año han conseguido mejorar la segunda vuelta. Es un buen rendimiento el equipo de Badalona. Y también tengo por aquí otro nombre, Lule Box, que es el nombre para mí de la segunda vuelta, que es el de Irene Ferreras, que con un poco de sorna decía aquí que para la temporada que viene a la Real Sociedad. Eso veremos si sucede, pero lo que está claro es que su Granada ha hecho una segunda vuelta hasta ahora absolutamente fabulosa. 25 puntos, el segundo mejor equipo de la liga en la segunda vuelta, mejor que el Real Madrid, mejor que la Real Sociedad, mejor que el Tenerife y bueno, pues solo por detrás del Barça. Solo con decir eso, un Barça que ha ganado todo después de estar Granada en la segunda vuelta, son números absolutamente fabulosos del conjunto nazarí. Una segunda vuelta histórica con 8 victorias, además 8 victorias sin encajar gol, un empate 1-1 contra el Atlético de Madrid fuera de casa y una derrota 0-2 contra el Barça. Hasta ahora es una segunda vuelta absolutamente de ensueño para el equipo nazarí, que en la primera vuelta sumó en total 13 puntos, perdón, 16 puntos, porque al final ganaron ese último partido ante el Español, primer partido del año, último de la primera vuelta, y desde entonces han sumado 25 puntos más, hasta 41. Pueden mejorar y por mucho, incluso pueden doblar la primera vuelta, que como digo, son 16 puntos, y si mejoran un poquito más, si suman un par de victorias más, que yo creo que las pueden sumar, porque lo que les queda son partidos que sí son duros. Por ejemplo, queda jugar contra el Real Madrid, contra la Real, contra el Tenerife, le queda también, la semana que viene al Athletic Club. Pero aún así son 25 puntos en la segunda vuelta, que son una auténtica barbaridad lo de este equipo, que mucha gente podría pensar ahí si hubiéramos sumado algún punto más a la primera vuelta. Algún empatito que igual se escapó, alguna derrota igual un poco tonta, porque este equipo en la segunda vuelta está demostrando que tiene nivel para competir por todo, porque está en números mejor que el Real Madrid y mejor que la Real Sociedad, que están por encima de ellas
En el caso del Real Madrid, por 18 puntos y 15, y 13, perdón, en el caso de la Real. 13 que en la segunda vuelta ha recortado el Granada 2. Es que no se puede decir nada más de la segunda vuelta del Granada, que es una segunda vuelta absolutamente histórica. Sí, 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 es espectacular. Precisamente decía que había que tener en cuenta esos 15 puntos para que quedan por jugarse, pues para valorar la segunda vuelta completa de todos los equipos, porque podían mejorar o no esa primera vuelta, pues es que el Granada la ha mejorado ya a falta de 5 La puede partidos. redondear como mucho, pero mejorar ya no, porque ya ha Hombre, mejorado por muchísimo. claro, claro, claro. Entonces, pues eso, o sea, es lo que comentaba un poco al principio del vídeo, que es que el 2026 del Granada está siendo espectacular. O sea, 8 victorias, un empate y una derrota. Y la derrota fue contra el Barça en un partido que jugó bien. O sea, Sí, sí, sí. lo que pasa es que pasa lo de siempre, que es contra el Barça, que es un equipo, pues el mejor Que del lo ha ganado mundo. todo, es que Claro, es que es es que al final lo complicado. que va de segunda vuelta, todas victorias, en lo que va de año también todas victorias en liga, y aún así el Granada es el equipo que más cerca le sigue con 25 puntos, tremendo. Luego el equipo Irene Ferreras, que bueno, la verdad es que ha hecho un trabajo hasta ahora fantástico y creo que es el nombre de la segunda vuelta por el rendimiento de su equipo, por cómo compiten, por cómo han mejorado, por cómo han sido capaces de sacar partidos. Primero ante rivales directos, como se puede decir, por ejemplo, el caso del Levante, el caso del Alhama, el caso del Dux, del Eibar, porque es que al final vemos una clasificación y han ganado al Levante, al Alhama, al Dux, al Eibar, al Depor, al Español, al Madrid creo que les queda, han ganado Badalona, han ganado el Sevilla y les queda bueno, los tops quizá, pero bueno, realmente es una segunda vuelta de escándalo. La de Granada y luego el Real Madrid, que está ahí con 24 puntos, una segunda vuelta quizá un poquito más floja. Lo lógico es que tuvieran 27 puntos, porque, por ejemplo, esa derrota contra el Athletic Club pues era un poco inesperada. Y bueno, pues es lo que les deja puerta de Granada. Lo normal es que estuvieran por delante, pero bueno, tiene una derrota más que las granadinas y están con 24 puntos. Han perdido otro partido además, que es el del Barça, que ese ya no hay mucho más discusión, ese no había mucho más que hacer. Pero sí que puede sorprender un poco esa derrota contra el Athletic en el Di Stéfano. Y aún así, bueno, una segunda vuelta con 8 victorias, pero es verdad que ha habido partidos bastante flojos. El caso, por ejemplo, el de Eibar, que fue un 0-1 muy, muy gris. El partido último contra el Con el Madrid, que Depor lo sacaron también también. un poco apurando. El del Depor con 2 penaltis al final del partido. Ha habido algún partido, también el del Levante, por ejemplo, que sí que es verdad que tiene una ventaja de 1-2 y lo pueden incluso hacer más grande, pero les cuesta al final ante un Levante que estuvo cerca de puntuarlas. Y aún así, una segunda vuelta, la del Real Madrid, sobre todo, no tanto resultados, sino por sensaciones, que ha dejado en muchos momentos frío el conjunto blanco, con porterías a cero, bastantes, pero aún así partidos bastante flojitos que han ganado por plantilla, por talento, pero no tanto por juego. Luego, caso del Barça, que claro, la primera vuelta ya era muy buena, ganaron todos los partidos menos uno, que perdieron contra la Real, y nuestra sensación era un poco de, bueno, pues han ganado un colchón muy bueno, que igual en la segunda vuelta, con más partidos, más cansancio, les cuesta más, dejan algún punto. Y bueno, pues todo lo contrario. Lo que va de segunda vuelta, 10 victorias en 10 partidos, fantástica segunda vuelta del Barça, no solo en cuanto a números, que también, que es buenísima, sino también en cuanto a sensaciones de ganar los partidos, que no es únicamente con principio de temporada, que bueno, pues veíamos un nivel fantástico de Bapayor, de Claudia Pina, de Alexia Aitana cuando estaba, de Graham, etcétera, de Vicky López, sino que han sido capaces de sacar los mismos partidos adelante con jugadoras canteranas o jugadoras del filial muy jóvenes, Serra Jordi, el caso de Carla Julia, que ha hecho una segunda vuelta hasta ahora muy buena, luego también, por supuesto, nombres como el de Aisha Cámara, también el buen rendimiento de futbolistas como el caso de la propia Kika Nazaret, incluso algunos partidos, también Sana Parayuelo. Realmente ha sido un Barça muy coral en la segunda vuelta y que con muchas suplentes en muchos partidos ha conseguido sacar adelante todos los encuentros y una segunda vuelta con números absolutamente, bueno, invictas, fantásticos y además, por supuesto, pues dando un rendimiento no solo ganando todos los partidos, sino compitiendo en cada partido y jugando muy bien al fútbol, que es lo que también el Barça se pone un poco como meta. Que puedes ganar, que eso está muy bien, pero también se te pide o te exige, y ahí más también lo hacen, lo de jugar bien, que lo han conseguido mucho esta segunda vuelta.
Eso es, sí, desde luego que el pleno de victorias lo han conseguido pues a base de buen fútbol una cosa muy importante que comentabas es el protagonismo coral de cada una de o sea, de todas las jugadoras en general en una temporada en la que pues se empezaba un poco con dudas porque la plantilla era muy corta, pues se subió a jugadoras como Aise, como Sierra Jordi, que todavía no se las Sí. conocía del todo y se ha visto el Luego se nivel lesiona espectacular que Aitana en tienen. diciembre, en febrero la Alexandri, Mapi Claro, León es que hay más también, lesiones, Patrick Guijarro, Aitana, o sea, Patrick sí, Harrow. sí, sí. Y desde luego que el Barça montaba un circo por momentos y le crecía a los enanos, pero es que a la vez pues, se ha demostrado pues, que hay otras jugadoras que dicen, vale, pues no está la Yeli Sandri, pues de repente te aparece una Isa Cámara que te juega como central, una Serra Jordi que puede suplir también a Patrick Guijarro, Vicky López que está haciendo una temporada también espectacular, manteniendo, incluso superando el nivel del anterior ahora que no está Aitana, o sea, una balón de oro. ¿Cómo vas a suplir a una balón de oro? Pues mira, ahí aparecen ese tipo de jugadores que dicen, oye, pues a mí no me pesa tampoco jugar al fútbol en el Barça, ni mucho menos, bueno, pues hacen un temporadón brillante, o sea, y eso es lo que está haciendo a día de hoy el Barça en la segunda vuelta. Sí es cierto que le quedan todavía dos partidos bastante importantes como son el Costa de Tenerife fuera, en el Heliodoro, y después Y la Real la en jornada casa, 29 contra la Real, que fue el equipo que que sí le que le ganó. derrotó en la primera vuelta, el único que ha sido capaz de derrotar al Barça en Liga F. También es cierto que jugarán en el Johan, o sea, jugando en casa del Sí. Barça yo creo que será más complicado, Sí, pero también es verdad pero que es un por momento fechas, complicado, exactamente por eso fechas, es. porque ese partido tendrá que ser adelantado o atrasado, porque coincide con la final de Copa, si no recuerdo mal. No, no, final de Champions. Final de Champions cuando Sí, coincide la de Champions, ese 24 de partido. mayo. Tendrán que adelantarlo o atrasarlo, ya veremos qué hacen. El Tenerife es la semana antes de la final de Copa, que igual también se pueden guardar un poco, porque el Barça será campeón la semana después de volver del parón. Así que también esos partidos pues que se lo tomen un poquito más a descanso y se dejen algún punto, que sería totalmente normal y para Sí. nada dramático porque la liga estaría ganada de hace tiempo. Luego también en cuanto un poco a número de goles marcados, encajados, bueno, al final de Granada creo que es evidente. Lo que va de segunda vuelta solo ha encajado un gol más que el Barça, que es un número fantástico. 3 goles encajados, igual que el Tenerife también que está con esos goles, pero el Tenerife no ha jugado, por ejemplo, contra el Barça, que eso también nos dice que, bueno, aún le queda quizá lo peor. El Granada sí que ha jugado contra el Barça y está Claro, con 3 goles encajados. Le queda el Real Madrid fuera de casa, que quizá pues en el Di Stéfano pueda encajar algún gol que otro, veremos. Pero ya ha jugado contra el Barça y está en los números del Tenerife, que no ha jugado todavía con el club culé. El Tenerife, que ha encajado lo que va de segunda vuelta 3 goles, que también son poquísimos, realmente son muy, muy pocos. Dos fueron del Real Madrid y el otro, si no recuerdo mal, se lo hizo, diría, mm, mm, te el lo miro por aquí. Athletic. No, el Athletic no fue. Fue la Real La Real, Sociedad. sí, la Real, exactamente, en Sí. ese empate a uno. Ese único gol encajado en casa en la segunda vuelta, que son números también absolutamente fantásticos. Y luego, en cuanto a goles marcados, lo de Granada, pues bueno, con 15 goles, 8 victorias. Es más de 3 puntos cada gol. Números muy buenos de Granada, que además, bueno, pues han metido menos goles, por ejemplo, que equipos que tienen muy por debajo, como el caso del Sevilla, que está ahí con 15 puntos, 10 menos que las nazaríes, pero pues con 3 goles más han sido incapaces de poder superarlas. O el Deportivo, que también ha metido más goles y que está a puerta de Granada. Y luego también los de abajo. El caso del Eibar ha sumado 3 goles. Ninguno ha sido para ganar ningún punto, porque solo ha sumado un punto, un empate a cero. El Alhama ha marcado 4 goles, más que el Eibar, pero no ha sumado tampoco ningún punto. El Madrid ha metido 12 goles para sumar 8 puntos. Es decir, no sale tampoco las cuentas. Ha sumado, por ejemplo, los mismos puntos que el Dux Logroño con 2 goles menos, 4 menos que Español con un gol menos. Y luego, por ejemplo, hay casos paradigmáticos como el del Athletic Club, que está ahí en esa bueno, 11 puntos, bueno, 15 puntos en la segunda vuelta con 11 goles, que bueno, no es tampoco mal rendimiento a cada gol marcado. Y luego encajando goles, por ejemplo, el caso del Athletic Club es el peor. Es verdad que le metió 7 el Barça y solo ha dejado con el peor balance junto con el Alhama. Luego el Alhama no es novedad porque es el equipo que más goles encaja. Y la segunda vuelta, quizá donde más haya que mirar es en el caso del Eibar, que está ahí con 15 puntos, pero con 20 goles encajados y solo un punto conseguido.
Que 20 goles, es verdad que juega contra el Barça y el Real Madrid, pero son muchos goles encajados por parte del Eibar, que es un equipo que acostumbra a defender mucho mejor y que no ha sido capaz en la segunda vuelta de hacer eso. Por ejemplo, han encajado más goles que el Levante, que el Madrid, que el Español, que el Depor, que el Sevilla, y luego ya evidentemente de los de arriba. Así que bueno, aquí son datos de la última esta tabla y ahora vamos a ver otros detalles de esta segunda vuelta, que es cómo ha ido cada equipo en casa y fuera, que hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, tenemos en el caso de los locales, un local tremendo, como por ejemplo el caso de Granada, que está ahí con 15 puntos en casa, en una segunda vuelta tremenda, sobre un partido que fue contra el Barça, se dejaron en puntos, el resto todos ganados, y luego el Real Madrid, que está tercero en la segunda vuelta, con solo 6 puntos en casa, tenía un calendario también con muchos partidos fuera de casa, pero solo ha sumado en su estadio 6 puntos, ganando al Tenerife y al Español, si no recuerdo mal, fue el otro partido que ganaron en casa en la segunda vuelta. Y luego, por ejemplo, fuera de casa, todas victorias. 18 puntos, el equipo que más ha sumado en la segunda vuelta fuera de casa. Luego hay casos también, por ejemplo, de menos mal que jugamos en casa, como el caso, por ejemplo, del Español, ¿no? 8 puntos en casa, 4 fuera. Equipos al contrario, como el Deportivo, 3 puntos en casa, 9 fuera, que la segunda vuelta ha sido todo lo que la primera. Y luego hay equipos un poco lo mismo. El caso del Atlético de Madrid, 8-9, Badalona 9-9, la Real 10-13, que ha sido también un poquito más porque el caso coincidió más el calendario fuera que en casa. Y bueno, luego hay equipos Madrid 4-4, es decir, flojo en casa, flojo fuera. Y el Dux son una victoria en casa, la última conseguida, y luego en casa y luego fuera 5 puntos, que es un buen rendimiento, por ejemplo, más que los equipos que tiene por encima. Sobre todo aquí lo del Real Madrid es lo más curioso, que ha sido una segunda vuelta, que ha sumado, por ejemplo, en casa menos puntos que la Real, que el Tenerife, que Badalona, que Atlético de Madrid, que Sevilla, que Español incluso, y solo ha sumado los mismos puntos que el Athletic Club, y luego fuera de casa es el equipo que más ha sumado en la segunda vuelta. Sí, o sea, pero también hay que tener en cuenta que el El Real Madrid ha calendario, jugado sí. 4 partidos en casa. O sea, ha sido 2 victorias, 2 derrotas y después el resto sí que han sido fuera de casa. Entonces, eso creo que también influye un poco en estos datos. Para mí también fundamental, o sea, o llamativo es los datos del Depor, o sea, porque era un equipo que veníamos comentando en la primera vuelta que fuera de casa que no se le daba, que en Riazor que sí, que muy bien, o sea, que era un fortín, pero que la segunda vuelta le ha dado completamente la vuelta. Consiguió la primera victoria fuera de casa, creo que fue contra el Dux, y desde entonces, Exactamente. pues buenos resultados también Sí. a domicilio, o sea, lo ha ido manteniendo. Entonces, pues bueno, o sea, sí que ha cojeado un poco más ahora en casa, ha cambiado un poco la dinámica, pero bueno, yo creo que también un poco han sabido compensarlo. O sea, están con 13 puntos en esta segunda, 12 puntos, perdón, en esta Sí. segunda vuelta, que yo creo que tampoco está nada mal para el Depor en esta temporada. Y por lo demás, pues sí, lo que comentabas, o sea, equipos muy regulares en tanto fuera de casa, como es el caso del Barça, ¿no? O sea, que al final Sí, sí. 30 puntos, Números pleno perfectos, de quince victorias, quince vamos, eso es. no han dado mal gusto a casa ni afuera, El todo igual. Badalona igual, el Sí, Badalona 9 victorias en casa, 9 fuera, o sea, son equipos que les da un poco igual, o sea, que mantienen el rendimiento, sea donde sea, otros pues que sí que es cierto que prefieren muchas veces jugar en casa, lo que es más llamativo también, el hecho de los equipos que fuera de casa juegan mejor, o sea, ¿por qué? Tampoco se termina de entender muchas veces, sí. pero es Por llamativo ejemplo, el eso, y Athletic Club, precisamente con ¿no? su afición. Hmm. Que está ahí con 9 puntos fuera, 6 solo en casa, que es un equipo que en lo lógico es un poco lo contrario, un equipo más que en Lezama le vaya mejor las cosas que fuera, y no, en cambio le da mucho mejor a domicilio que en su estadio. Porque además suele movilizar a bastante gente el Sí, Lezama, o sea, y es un sí, buen sí. estadio, o sea, buen campo, que no es que te puedas un poco excusar en, no, es que el terreno de juego de nuestro estadio no está especialmente bien, no, tampoco tenemos mucha afición, entonces, pues bueno, tampoco nos sentimos como en casa, o sea, yo Sí. creo que el Athletic en este caso, pues no puede excusarse en eso, sino que tiene un buen estadio, con un buen campo, una buena afición, y en este caso, pues en esta segunda vuelta no se le ha dado mejor en casa Mm. que fuera, pero bueno, o sea, son dinámicas que seguramente le preguntes a un aficionado que va a ver al Athletic, a Lezama, y seguramente pues preferirá que ganen en casa.
lógicamente, para disfrutarlo en casa, pero bueno, al final el fútbol muchas veces se trata de esto, de dinámicas, y en este caso, pues bueno, 9 Esto puntos también un poco fuera de casa. curiosidad, ¿eh? Luego igual Sí, en 5 jornadas pues vemos esto de nuevo y no tiene nada que ver, o ha mejorado eso algún es. equipo mucho, otro ha empeorado. Y número de partidos jugados fuera o en Claro, casa, o sea, exacto. sí, Luego, por ejemplo, hay un caso también como el del Deportivo, pero al revés, en el caso del Tenerife, que en la primera vuelta ganó muy poquito en casa y mucho fuera, y la segunda vuelta ya más puntos en casa, 13 puntos con solo un gol encajado en su estadio y 8 puntos fuera, que tampoco que esté nada mal, pero bueno, perdió contra el Real Madrid, empató con el Español, si no recuerdo mal, se dejó también puntos contra el Eibar, que al final es lo que le ha privado poder mejorar aún más una temporada fantástica en esta segunda vuelta, y sobre todo fuera de su estadio, que aún así la temporada es buenísima. ahí Pues tiene mucho que ver, creo yo, también el factor moral que parecía, y lo decía mm, incluso Eder Maestre por aquel entonces, que muchas veces merecían la victoria, pero que no se les terminaba de dar en casa. Y con esa primera victoria, ahora mismo no sé, estoy fue revisando contra quién contra fue, el Atlético de Madrid. Fue contra hace el ya 2-1, tiempo. sí, Luego del ya, 23 de sí, noviembre. luego ya llegó en la primera jornada de la segunda vuelta contra el Athletic Club un 4-0 si no recuerdo mal, o 5-0 creo que fue 4 o 5-5-0, 5-0 sí. fíjate, 5-0. Y a partir de ahí, pues ya todo fue mucho más rodado. Luego ganaron también a la Lama en Eso es. casa, ganaron también al Madrid recientemente, ganaron también Al Levante, a sí, sí, sí. exactamente, equipos, bueno, que igual tienen que ganar por la obligación, pero que en la primera vuelta pues no se les daba. Pues bueno, aquí esto va todo de la segunda vuelta, que ya veis que no es tampoco la Biblia ni mucho menos, es simplemente pues un poco una aproximación, ver un poquito tendencias de la temporada, que siempre nos gusta mucho verlos, sobre todo ahora con la segunda vuelta tan avanzada, porque llevamos ya 10 partidos de 15 en esta segunda vuelta, lo que queda aún pues puede cambiar un poco o mucho la clasificación, pero como veis, hay equipos que han mejorado mucho en la segunda vuelta, otros que han empeorado bastante, otros que están más o menos igual, y luego equipos que, bueno, empezaron un poquito con más dudas, luego han mejorado, pero tampoco una fantasía. Y al revés, equipos que empezaron mucho mejor de cómo están, pero como veis, al final esto es simplemente datos, estadísticas, que explican un poco igual cómo va cada uno de los equipos, pero que nos gusta también mucho recordarlo porque creo que es algo interesante. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad por siempre, como siempre por aquí un like y suscripción al canal si os ha gustado. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.